Muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a dar de nuevo comienzo con una conferencia que empieza con un dilema, porque el título de la conferencia es los problemas existenciales. Por lo que en algunas filosofías herméticas y de autoconocimiento se dice que realmente los problemas no existen. Por lo que este título no sería muy adecuado. Pero yo me refiero a los problemas, en este caso, o un problema como una ecuación, como algo que se ha de resolver de una forma a través de las matemáticas espirituales o las matemáticas anímicas. Y por eso le he puesto este título. Y que no digo los problemas de la vida, porque la vida para las personas del autoconocimiento es algo diferente a lo que es la existencia. Bueno, y sin más preámbulo empiezo con la conferencia en sí mismo. El ser humano, con aspiraciones espirituales, me pongo con aspiraciones espirituales, se encuentra que cuando hace caso a la parte espiritual, esta entra en conflicto, en muchas ocasiones, quizás en otras no, con la parte existencial. Y cuando le hace caso a la parte existencial, resulta que entra en ocasiones con conflicto con la parte espiritual. A esto, en algunos lugares, se denominan las dos ecuaciones. Y se dice que somos capaces de resolver una, pero nos quedamos sin resolver la otra. ¿Y quién es una y quién es la otra? En ocasiones la una es que resolvemos la espiritual, pero no se resuelve la existencial, y en ocasiones es que resolvemos la existencial y no se resuelve la espiritual. Y uno podría decir, resolviendo la espiritual se resuelve la existencial. Según filósofos que uno ha ido leyendo, no tienen esta misma opinión. Se ha de saber resolver las dos. Se ha de estar a la altura de la circunstancia de ambas, existencial y espiritual. No digo que en un momento determinado de una gran elevación, pues solamente con la espiritual resuelvas la existencial. Pero en el día a día, los que no tenemos esa parte tan elevada, hemos de resolver las dos día a día. ¿Y por qué resolver las dos? Porque el ser humano es dual. Tiene una parte, la parte humana, y por otra parte tiene la parte divina. La esencia es nuestra parte divina, y ya para seguir la frase, y casi perfecta. Y para seguir la frase, porque perfecto solo es el ser o Dios. Y somos humanos. Ya no es que seamos humanos psicológicamente, sino que antropológicamente somos humanos. Detrás nuestro hay muchos más seres humanos, pero muchísimos. Y nos han dejado unas condiciones de comprender la vida, de ser humanos, y los humanos somos mamíferos. Y entendemos la vida desde un punto de vista mamífero y caminamos sobre dos piernas, somos bípedos. Y comprendemos la vida siendo bípedos. Y comprendemos la vida teniendo 10 dedos. Y comprendemos la vida teniendo 2 ojos y 4 sentidos más. Así entendemos y comprendemos la vida. Y esta es la parte humana. Pero luego viene la parte divina, que sin utilizar los 10 dedos, los 2 ojos, los otros 4 sentidos
no hace falta ser bípedo y en aquel momento no hace falta ser mamífero, desde la parte divina, diríamos espiritual, si me permitís hacer una comparación, o anímica, sé que no es lo mismo, pero es para comprendernos, se entiende la vida o se comprende la vida de una forma totalmente diferente. E integrar lo humano con lo divino y lo divino con lo humano es una parte del camino que hay que caminar. En matemáticas espirituales, que son maravillosas, el ser humano es una ecuación con dos incógnitas, la X y la Y. Pongámoslo de esta manera porque así me va muy bien para el ejemplo. La X, ¿qué es? La línea horizontal. ¿Y la Y cuál es? La línea vertical. Por cierto, la X y la Y en el punto donde se corta es llamado el origen de las coordenadas. Norte, sur, este, oeste. Pero nosotros, ese punto, en ocasiones, en vez de decirle el origen de las coordenadas, le podemos llamar el instante. Otros también le pueden llamar el momento, aunque instante y momento es diferente, pero lo podemos llamar instante y momento. O otros también le pueden llamar el ahora e incluso algunos le llaman el presente. Pero es ese origen de las coordenadas, es el origen de saber hacia uno, hacia dónde va. En ese punto, justamente, cuando nos encontramos y nos hacemos conscientes de ese punto, ¿dónde lo encontramos? Aquí y ahora. Si uno se hace consciente de su parte divina y de su parte humana, encuentra ese punto. Y encuentra en que la parte divina, permitidme la palabra, quiere ascender. Lo de ascender y descender es una cosa del planeta Tierra, en donde no hay, en donde no existe, donde no ponemos los pies, ascender y descender no existiría, y quiere ascender y la parte humana progresa. Lo de progreso entendemos que es del nacimiento progresa hacia la muerte, ¿no? Entonces, cuando elevamos nos elevamos hacia esa Y, hacia ese camino vertical espiritual, la línea horizontal, la existencial, no se queda abajo. Elevamos nuestra existencia. A ver si soy capaz de explicarme. Cuando uno se eleva, las responsabilidades adquiridas existencialmente, habitualmente o al menos en un principio, las ha de elevar con él. Por ejemplo, supongamos la profesión. Si tú te elevas espiritualmente, la parte horizontal que tiene que ver con la profesión, también la tienes que elevar. Las relaciones familiares, si tú te elevas espiritualmente, esa línea horizontal también la tienes que elevar. Tus relaciones de amistad, si tú te elevas, la línea horizontal también la tienes que elevar. Y siempre te encuentras en ese punto. Sí que es verdad que la línea horizontal va transcurriendo hacia su final, de nacimiento a muerte, y la línea vertical va ascendiendo, supongamos que con tus trabajos, pero asciendes tu parte humana y tu parte divina. Sino que uno, y aunque uno abandonara todo, también
ascendería su parte humana, al ascender su parte divina, haría ascender también su parte humana. O sea, ¿qué haces ascender a tu existencia y tu parte espiritual? ¿Y cómo uno encuentra ese punto? Vuelvo a decir, este punto está aquí y ahora. Y antes estaba en el aquí y ahora y después estará en el aquí y ahora. ¿Cómo asciende? Algunos filósofos dicen que uno para encontrarlo y hacerlo ascender se tiene que basar en 3 preguntas. Y estas preguntas varían, pero más o menos las podemos llegar a entender. Es, ¿de dónde venimos? Existencialmente hay una respuesta. Pero como tú te basas en la parte espiritual, no es que venga de mis antepasados. ¿De dónde viene mi esencia? Ya la pregunta no la haces que se base o que se mantenga lo que es la existencia. Tú te basas en tu parte espiritual. ¿De dónde viene mi esencia? ¿De dónde viene mi alma? Después, ¿qué hago aquí? Existencialmente, te lo puedes estudiar, trabajar, cuidar a los padres, cuidar a los hijos, ser un buen vecino. Esto es existencialmente. No. Pero ¿qué hago aquí? De una forma divina. Y después, ¿hacia dónde voy? Y hacia dónde voy existencialmente te va a morir un día. Pero espiritualmente es hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Estas 3 preguntas, o algunas más parecidas, o incluso algunos pueden tener 4 preguntas sobre ello, hacen que cuando intentamos resolverlas, y no solamente se resuelven reflexionando sobre ellas, sino que se resuelven realizando ejercicios espirituales muchas veces, en las cuales no te preguntas estas propias preguntas, pero que le estás haciendo esos ejercicios espirituales es para resolver esas preguntas, aunque en ese momento estás cantando el mantra Om y no estás preguntando esto, pero realmente la base es que te has hecho en un momento esas 3 preguntas y te han hecho en que aprendas una serie de ejercicios espirituales y que esos ejercicios espirituales te permitan avanzar, supongamos, permitidme que diga, hacia lo alto, pero avanzar a medida de que vas avanzando espiritualmente, vas resolviendo estas 3 incógnitas tan importantes de la incógnita Y de la ecuación. Y entonces, a la vez, también has ido resolviendo en la trayectoria de tu vida, has ido resolviendo la incógnita X. Y llega un momento espiritual, que dicen los grandes filósofos, los grandes místicos, que has resuelto esas 3 preguntas. Y que entonces se despeja la X y la Y. Y has resuelto la ecuación, que eras tú. Es conocerte a ti mismo y realizar ese trabajo para liberarte. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.